Bueno, bienvenidos entonces a esta clase. Acá les traigo la clase sobre hidratos de carbono, donde es bastante cortita. Vamos a ver cuáles son los hidratos de carbono, qué características tienen y, bueno, cómo se componen y qué función cumplen. Bueno, como sabemos, los hidratos de carbono son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Si los tuviéramos que definir, son eso, ¿no? Para eso tenemos que recordar un poquito los grupos funcionales. No se asusten, en realidad son cadenas de carbonos, como dijimos, en este caso tengo la de 6 carbonos, pero podría ser de menos. Una cadena de carbonos en donde tengo un grupo, en este caso aldehído en la punta, y varios grupos OH, es decir, varios grupos alcoholes. Por eso es un polihidroxi, hace referencia a estos grupos funcionales alcoholes, aldehído, porque tiene un grupo aldehído, o polihidroxicetonas, en el caso que en vez de tener un aldehído, tenga una cetona. Como se observa acá, tenemos el polihidroxialdehído, como les dije recién, tenemos el grupo aldehído y los grupos OH, que son los alcoholes, por eso es polihidroxi, este es el grupo hidroxi, aldehído o polihidroxicetonas. En este caso les muestro la familia de las aldosas o polihidroxialdehído, es el tipo de familia de hidratos de carbono que tiene claramente un grupo aldehído, por eso empieza con al. Acá tengo un ejemplo de una polihidroxicetona. Como vemos, tenemos, al igual que el aldehído de recién, una cadena de 6 carbonos, pero ahora con todos los OH sería o grupos oxidrilos o hidroxilos en cada uno de los carbonos, pero en uno, en vez de tener el aldehído en la punta, como dijimos, tenemos la cetona que está en el medio, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos son hidratos de carbono, ya sea los polihidroxialdehídos, que son los que les mostré recién, o la polihidroxicetona, que tiene grupos OH en todos los carbonos, menos en uno que tiene un grupo cetona. Bien, bueno, acá espero que se pueda ver bien. Tenemos la familia de las aldosas, es decir, el polihidroxialdehído. Bien, dependiendo del número de carbono, tenemos diferentes tipos de aldosas. Tenemos las de 3 carbonos, la de 4 carbonos, la de 5 carbonos y la de 6 carbonos. Bien, en este caso todos tienen grupo aldehído porque son aldosas en la punta, todos tienen grupo aldehído en la punta, todos. Y en cada carbono tienen un OH, es decir, un alcohol, un grupo alcohol. Bien. En general, con lo que vamos a trabajar son con las aldosas de 5 carbonos y de 6 carbonos. Fíjense que tenemos acá la glucosa, que entonces es el polihidroxialdehído de 6 carbonos, la galactosa y la manosa, que son los más importantes de esta familia. Por acá tenemos la familia de lo que se llaman las cetosas, los polihidroxicetonas, en donde tiene el grupo cetona en el medio, porque es un grupo cetona, ¿no? Un doble enlace con el oxígeno en un carbono del medio y no en la punta como eran los aldehídos. También tengo familia de cetosas, tengo cetosas de 3 carbonos, de 4 carbonos, de 5 y de 6. Fíjense, de 5 carbonos tenemos la ribulosa, que es 1, y el de 6 carbonos, que es el más importante, el que más van a escuchar, es la fructosa. Entonces, dentro de esto vamos a tener, como dijimos recién, por ejemplo, la fructosa, que es una polihidroxicetona, ¿bien? Y la glucosa, que es un polihidroxialdehído, ¿bien? Bien, ¿cuál es la función de los hidratos de carbono? Primero y principal son el combustible metabólico, ¿no? Son el combustible a partir de los cuales pueden sintetizarse ácidos grasos y algunos aminoácidos, se utilizan como fuente de energía. A ver, todas las biomoléculas se utilizan como fuente de energía, pero se saben que los hidratos de carbono son esenciales para el proceso metabólico. Bien, como se utilizan como combustible. Por eso uno dice, bueno, si como harinas, ¿por qué engordo? Bueno, porque son el combustible metabólico para sintetizar ácido graso. Bien. Bien, después tenemos eso que constituyen moléculas complejas importantes, después vamos a ver como glicoproteínas, nucleótidos, ácidos nucleicos, bien.
pasa a veces, nosotros ya vimos proteínas, pero pasa a veces que el hidrato de carbono se pega a una proteína y forma lo que se llama una glucoproteína, una glicoproteína. Es una proteína a la cual se le pegó un hidrato de carbono. Bien, dentro de los hidratos de carbono vamos a tener los monosacáridos, ¿sí? Y los oligosacáridos. Bien, vamos a hablar de los monosacáridos, que serían como los que acabamos de ver, cada uno de esos hidratos de carbono. Son sustancias físicamente cristalinas, solubles en agua y generalmente dulces. Bueno, eso no es necesario que lo diga, la glucosa, la galactosa, la fructosa, que son los azúcares que tienen las frutas, ¿sí? Tienen generalmente un sabor dulce, son cristalinos, son solubles en agua. Bien, dentro de los monosacáridos, como vimos recién, es decir, estas estructuras, vamos a tener la familia de las aldosas y de las cetosas. Los monosacáridos los podemos ver, ya sea aldosas como cetosas, los podemos ver dibujados de forma lineal, como estuvimos viéndolo recién, con un carbono abajo del otro, o lo que puede pasar es que se junta una punta con la otra punta y forman este ciclo, en este caso de 6 carbonos. En realidad de 5 carbonos y un oxígeno, pero no importa. Forman ciclos de 6 puntas, forman hexágonos, ¿bien? Fíjense que esta cadena de carbonos se puede unir el de la punta con la otra punta y se cierra en un círculo, en un ciclo, ¿bien? Entonces, muchas veces los hidratos de carbono, en vez de encontrarlos escritos de forma lineal, los encontramos escritos en forma cíclica, pero es lo mismo. Entonces, hasta ahora vimos los monosacáridos, que ya lo estuvimos viendo cuando vimos las aldosas y las cetosas. ¿Qué son los oligosacáridos? Claramente son el conjunto de estos monosacáridos. El monosacárido era un hidrato de carbono, los disacáridos son 2, los trisacáridos son 3, los tetrasacáridos son 4, ¿sí? 4 monosacáridos unidos o 3 monosacáridos unidos, ¿sí? Eso. Bien. Los oligosacáridos, ya sea los di o los trisacáridos, son cristalinos, son también solubles en agua y de sabor dulce. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la sacarosa, ¿sí? Que la sacarosa, como dice acá, es la unión de la glucosa con la fructosa, es la unión de un hidrato, de un monosacárido, que es la glucosa, con otro monosacárido, que es la fructosa. Bien, un monosacárido como la glucosa y la fructosa forma la sacarosa, que es el azúcar que usamos. El azúcar que usamos nosotros no es glucosa con fructosa. Bien. Después, por ejemplo, acá tenemos la lactosa. La lactosa, que es la que está en los lácteos, valga la redundancia, ¿sí? Es una galactosa, que es un hidrato de carbono, unido con otro hidrato de carbono, que es la glucosa, ¿bien? Se unen y forman la lactosa. Por ejemplo, los intolerantes a la lactosa son aquellos que no tienen o que tienen poquito de una enzima que lo que hace es cortar este enlace, el enlace entre la galactosa y la glucosa. Entonces no puede digerir esa lactosa. Los intolerantes a la lactosa les falta esa enzima. Entonces tenemos dos opciones, o no consumen esa lactosa o toman lo que se llama la lactasa, que es la enzima que corta a la lactosa en dos, la desarma en galactosa y glucosa, entonces de alguna manera toma desde afuera esa enzima y puede digerirla, ¿bien? Bien, entonces vimos monosacáridos, oligosacáridos y vamos a los polisacáridos. Los polisacáridos no son nada más ni nada menos que uniones de monosacáridos, pero de mucha cantidad. Son moléculas dexosas que se unen a través de enlaces glicosídicos que forman grandes moléculas. Entonces, lo que tenemos acá, que es el polisacárido como más grande que tenemos, que es el glucógeno, que es la manera de almacenar glucosa. Yo les quería poner este ejemplo, que es el ejemplo que más van a mencionar o van a escuchar durante la carrera, que es el glucógeno, en donde son todas glucosas uno al lado de la otra unidas, ¿sí? No solo linealmente, sino de forma ramificada, o sea, viene una línea así y después sale una rama para acá tienen dibujadito, ¿bien? Y es la manera que tiene nuestro cuerpo de almacenar energía, ¿bien? A través de glucógeno.
en general el glucógeno está en el hígado y lo que voy a hacer cuando necesite energía es liberar, ir cortando estas glucosas, ¿bien? Para poder ir liberándolas. Libero este hidrato de carbono. Bueno, hasta acá la presentación de hidratos de carbono. Espero que esto les sirva para después poder afrontar el trabajo. Un saludo grande.